Es muy claro, este árbol está representando la meta de Adán, la meta de Adán, la perfección, Adán perfecto. Si este árbol está representando a Adán, ¿a quién podría representar el árbol que estaba a su lado? A Eva, obviamente. Este árbol representa a Eva. Pero una vez que una persona alcanza la perfección, no puede pecar, es uno con Dios, es perfecto, es uno con Dios. Sin embargo, a este árbol se lo llama el árbol de la ciencia del bien o del mal, dependiendo el camino que tome. Si cumple con su responsabilidad, será considerado un árbol de bien, y si no cumple, será considerado un árbol de mal. Quiere decir que este árbol está representando a Eva, pero está representando a Eva en estado inmaduro todavía. A Eva en estado inmaduro. Si este árbol está representando a Eva, ¿qué representa el fruto? El fruto es el medio a través del cual un árbol se multiplica, ¿verdad? El fruto tiene las semillas adentro. Es el medio a través del cual el árbol se va a multiplicar. Por lo tanto, si este árbol está representando a Eva, el fruto está representando su capacidad sexual de multiplicarse. ¿Y entonces por qué estaba prohibido? Bueno, porque ella era inmadura. Y el hombre no puede multiplicarse si no creció todavía. ¿Se entiende? Simplemente, este fruto está representando algo útil para el hombre. Yo dije, no hay nada que Dios haya creado que sea inútil. Absolutamente nada que haya creado que sea inútil. Y Dios creó al hombre con ciertos deseos originales. Hay cosas dentro del hombre que el hombre desea originalmente. Y Dios no va a crear al hombre con un deseo interno, con una ambición o con un deseo, porque sí nada más. Sin embargo, está bien manifestado en la Biblia que ellos tenían el deseo por este fruto. Es natural. Este fruto representa su amor sexual, su capacidad sexual. El amor es algo útil o inútil. Es útil. Necesario o innecesario. Absolutamente necesario. Pero como toda cosa útil y como toda cosa necesaria, tiene sus leyes y principios. Si respetamos sus leyes y principios, se puede convertir en algo útil y maravilloso. El amor, ¿no es maravilloso? Pero sin embargo, ¿cuántas personas sufren por un mal uso del amor? Hoy en día vemos en la sociedad familias destruidas por el adulterio, violaciones, adolescentes embarazadas, destruyen su vida, abortos que producen un conflicto psíquico, un sentimiento de culpa imborrable, etcétera, etcétera. ¿No es acaso todo eso el reflejo de esta fuerza maravillosa mal utilizada? En la sociedad hay millones y millones de ejemplos de esta fuerza tan poderosa mal utilizada. ¿Qué padre que tuviera una hija de 10, 11, 12 años querría que fuera abusada, violada? ¿Sí? ¿Algún padre permitiría eso? ¿Sentiría alegría de algo así? ¿Algún padre permitiría que su hija, que todavía no creció, que sigue siendo una niña todavía, llegue a ser madre? ¿No dejó de ser una hija, una niña y ya puede ser madre? Cualquiera se da cuenta que no es correcto, que está saltando una etapa de la vida que no maduró todavía. Si aún el hombre caído y pecador, el mismo hombre que comete pecado, fornicación y adulterio, aún así trata de proteger a sus hijos de que no cometan esto, ¿qué nos extraña de que Dios haya prohibido este fruto? Es obvio. Dios no quería que el hombre tenga una experiencia con esta fuerza tan poderosa del universo hasta que no sea lo suficientemente maduro como para poder controlarla. ¿Se entiende? Ningún padre consciente quiere que sus hijos tengan una experiencia de amor que les pueda arruinar la vida. Una chica queda embarazada a los 13 años, por ejemplo. Es un bebé, ni siquiera sabe lo que le está pasando. ¿Puede ser madre? ¿Podría ser una madre responsable? ¿Puede ser una esposa responsable? Entonces el padre la protege de eso. Pero ¿la puede proteger hasta el punto que después cuando sea madura aún así no quiera que nunca se case? No, cuando llega el momento, llega el momento. Quiere decir entonces que este fruto estaba prohibido hasta que el hombre alcanzara la perfección. Después, naturalmente, él podía hacer uso de esto. Entonces todo coincide.
no significa de ningún modo que Dios haya dicho, como siempre se interpretó, el día que comas del fruto yo te mato, porque a mí se me antoja y yo lo puse como una prueba para ti. No, no dice eso la Biblia, no lo dice de ningún modo. Bueno, ahora todo coincide, ¿sí? Adán y Eva estaban en el centro del jardín del Edén. ¿Por qué? Porque el centro representa una posición de dominio y ellos fueron creados para tomar dominio sobre toda la creación. El fruto no podía ser utilizado hasta que lleguen a la madurez. Entonces, ¿qué representaba la serpiente? ¿Sí? ¿Qué representa la serpiente? En realidad, es una serpiente extraña. Ella conocía el mandato de Dios, porque inclusive pretendía saber más que Dios. Sin embargo, vemos en la Biblia, en Apocalipsis, que se dice claramente cuál es la identidad de esta serpiente. En Apocalipsis 12:9, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice: y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Por qué dice la serpiente antigua? Bueno, porque el Apocalipsis es el último libro y está hablando de aquella serpiente que se habla en el primer libro. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice que esta serpiente fue arrojada afuera y que sus ángeles fueron arrojados también. ¿Qué significa sus ángeles? Significa que esta serpiente tenía ángeles bajo su cargo. Pero ¿cómo puede ser que un ser físico, un animal, sea el líder de ángeles? Bueno, en realidad es muy claro que es un simbolismo. Dios creó el mundo espiritual y el mundo físico, ¿sí? La Biblia dice, como vimos, en la primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45, que así como tenemos un cuerpo animal o un cuerpo natural, también tenemos un cuerpo espiritual, ¿sí? Dios creó seres físicos que tienen vida física, pero que no tienen vida espiritual, porque fueron creados para servir a la parte física del hombre, que son los animales y las plantas. Del mismo modo, Dios creó seres espirituales que no tienen vida física, porque fueron creados para servir a la parte espiritual del hombre. Estos son los ángeles. Los animales solamente pueden tener un contacto con el mundo espiritual a través del hombre. Los ángeles solamente pueden tener un contacto con el mundo físico a través del hombre, porque el hombre es el único que tiene espíritu y cuerpo. Por lo tanto, el hombre es un centro de armonía, un centro de conexión entre el mundo espiritual y el mundo físico. Por eso también habla de que estos dos árboles estaban en el centro del jardín del Edén. Este centro representa la conexión entre el mundo espiritual y el mundo físico. El hombre es el señor de la creación, tanto espiritual como física, y todo gira alrededor de él. Él es la conexión entre ambas dimensiones. ¿Se entiende? Sin embargo, dice que esta serpiente tenía ángeles a su cargo. Es obvio que en realidad está representando a un ser espiritual. Está representando simbólicamente a un ser espiritual. Bueno, pero si está representando a un ser espiritual, ¿por qué está representado como una serpiente? Ubíquense en el tiempo. Dios tenía que revelar la historia de la caída del hombre para que quede insertada en la historia de la humanidad durante miles y miles de años, para todo tipo de cultura, para todas las generaciones. Entonces, el hombre, después de la caída, perdió sus sentidos espirituales, ¿sí? Se cerró espiritualmente. Quiere decir entonces que Dios tiene que contarle al hombre esta historia de modo tal de utilizar ciertos elementos que él pueda entender. Si ustedes le cuentan algo, le quieren explicar algo a un niño, por ejemplo, ¿sí? Digamos que tienen un niño y le quieren explicar algo, ¿no se lo explican acaso con términos que él pueda interpretar? ¿Sí? Se lo explican dentro de los elementos, con ejemplos que él pueda interpretar. Jesús decía, ¿cómo quieren que les hable cosas del cielo si les hablo cosas de la tierra y no les entienden?
Si hasta hoy en día, con todos los avances científicos y tecnológicos, el hombre recién está empezando a entender cosas de esta dimensión espiritual, ¿cómo puede ser que el hombre primitivo, el hombre del pasado, miles y miles de años, podría entender si le habláramos en términos del mundo espiritual? Entonces Dios utilizó ciertas cosas, utilizó ciertos elementos que son conocidos por todos. ¿Sí? Serpiente, un fruto, los árboles, cosas sencillas. Y además, porque la serpiente es un animal muy adecuado para este simbolismo, porque la serpiente tiene dos lenguas. La lengua partida representa la falsedad, ¿sí? Una persona falsa puede hablar la verdad y la mentira y cambiarla indistintamente. Entonces estas dos lenguas representan la capacidad de decir la verdad y la mentira mezcladas. Por eso está representado por esta serpiente. Bueno, ahora tenemos los elementos. Según lo que hemos visto, todos estos elementos están muy claros. El hombre primero tenía que crecer, por lo tanto, había ciertas cosas que no podía utilizar, como todos nosotros. Hay cosas en el mundo que nos gustan. Desde chiquitos nos gustan los carros, los autos, ¿sí o no? Pero estamos esperando el día que tengamos la mayoría de edad para poder conducir. Desde chiquitos nos gustaría viajar, desde chiquitos nos gustaría tener cosas, desde chiquitos hay cosas que deseamos que no las vamos a tener hasta que nos demostremos que somos maduros y que somos responsables. Entonces exactamente lo mismo ocurre acá. Cuando el hombre crezca, va a tener derecho a manejar ciertas cosas, cuando aprenda ciertos principios, y sobre todo esta ley, que es la ley más poderosa del universo. Después, entonces, podrá multiplicarse. Por eso, entonces, Dios no quería que Adán y Eva hagan uso de su amor sexual hasta que no llegaran a la perfección. Sin embargo, la Biblia dice que ellos comieron de este fruto. Según lo que estoy diciendo, esto significa que ellos hicieron uso del amor sexual antes de tiempo. Si es verdad, debería haber alguna parte en la Biblia que refleje esto claramente. Y por supuesto que la hay, está muy claro. Después de comer del fruto, ellos sintieron vergüenza de su desnudez, dice la Biblia, y se taparon sus partes sexuales. Si hubiera sido una manzana literal, lo más probable era que ellos escondieran los restos de la manzana o se taparan la boca. Uno tiene la tendencia de tapar aquello con lo que pecó, ¿no es cierto? Sin embargo, la Biblia dice que ellos se taparon sus partes sexuales. Dice la Biblia que hasta el punto que Adán ya empezaba a apartarse de Dios, porque se ocultaba. ¿Qué significa? ¿Se puede una persona ocultar detrás de algo? Dios está en todas partes. Una persona no se puede ocultar de Dios detrás de algún arbusto. Pero significa que uno ya no puede mirar a los ojos, ¿sí? Ya no puede confrontar a Dios cuando siente que pecó, ¿no es cierto? Cuando una persona les está mintiendo algo, ustedes sienten en su mirada que no está siendo sincera, porque de algún modo se oculta, trata de ocultar la mirada. Significa que Adán estaba de algún modo incómodo con Dios. Y Dios siente esto, por supuesto. Si hasta nosotros podemos sentir cuando una persona no está siendo sincera, ¿cuánto más Dios? Y la Biblia dice que Dios buscó a Adán y le dijo, ¿por qué te escondes? Y Adán le contestó, porque estoy desnudo, siento vergüenza. Y Dios le dice, ¿y por qué te das cuenta ahora de que estás desnudo y no antes? ¿Acaso comiste del fruto? Más claro imposible. ¿Por qué sientes vergüenza ahora? Antes no sentías vergüenza. ¿Acaso comiste del fruto? Está muy claro en la Biblia. Ellos se taparon sus partes sexuales porque habían comido del fruto. Y a partir de ese momento, todas las grandes religiones de la historia humana toman a la fornicación y al adulterio como el peor de los pecados. Todas las grandes religiones de la historia humana tienen a la fornicación y el adulterio como el peor de los pecados. ¿Por qué? ¿Se entiende? Sin embargo, la Biblia dice que primero hubo una relación entre la serpiente y Eva. Hubo una relación entre la serpiente y Eva. Entonces, ¿cómo puede ser? Si ese fruto fue comido por Eva, tentada por la serpiente, ¿qué significa? ¿Pudo haber habido una fornicación o un acto sexual entre un ser espiritual y la mujer? ¿Puede haber alguna especie de contacto entre un espíritu y una persona? Bueno, veámoslo acá. ¿Sí? Hay un cuerpo espiritual y un cuerpo físico, pero el ser humano tiene un cuerpo espiritual y es real y es sustancial. En la primera conferencia yo les mostré a ustedes un versículo bíblico, Mateo 17:3, donde cuenta la Biblia que
Jesús está en el monte de la Transfiguración con algunos de sus discípulos y que ellos se encuentran, y los discípulos lo ven, con Moisés y con Elías. Moisés había muerto hacía 1600 años y Elías había muerto hacía 900 años y, sin embargo, ellos lo ven, los discípulos de Jesús lo ven. Y eran tan reales y tan sustanciales que uno de ellos quiere armar una tienda. Y le dice, quiero armar unas tiendas acá para que Moisés, Elías y tú, le dice a Jesús, puedan entrar en esa tienda. O sea, se veían tan físicos, tan reales. La Biblia cuenta la historia de Jacob, que fue atacado por un ángel, ¿no? Y luchó con el ángel durante toda la noche, hasta que el ángel le dislocó la cadera. Pero quizá hay gente que no tiene mucha fe en las cosas que dice la Biblia. Pero aún hoy en día hay muchas personas que tienen experiencias espirituales y son sustanciales. Casas poseídas por espíritus, donde objetos vuelan, donde son golpeados, donde son atacados. Muchas personas tienen experiencias concretas, sustanciales con el espíritu. De todos modos, aparentemente, según lo que estamos viendo, este fruto fue comido por Eva, tentada por la serpiente. Adán no tenía nada que ver al principio. Y si ellos se atraparon sus partes sexuales, muestra claramente que había un acto de fornicación. Bueno, si nosotros observamos en la Biblia, nos dice claramente cuál es el pecado de los ángeles también. Leamos en Judas, versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7. Judas 6 y 7. Judas tiene un solo capítulo, versículos 6 y 7. Habla del pecado de los ángeles. Comenzó por este ángel y continuó con otros. Y además que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Y lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que como ellos fornicaron y se fueron tras una carne diferente. Y lo mismo Sodoma y Gomorra que como ellos, como los ángeles, fornicaron y se fueron tras una carne diferente. La Biblia está diciendo que el pecado de los ángeles fue la fornicación también. Entonces, analicemos ahora cuál fue el proceso y la motivación de la caída. Ahora tenemos los elementos para entenderla. Pero vamos a interpretar ahora cuál fue el proceso, por qué ocurrió esta caída, cuál fue la motivación de la caída y por qué Dios no intervino en esa caída. ¿Por qué Dios no pudo impedir la caída del hombre? Obviamente, para ir adelantándolo, la razón por la cual Dios no intervino en la caída fue porque Dios no creó al hombre como un autómata. Dios creó al hombre con una responsabilidad y eso es lo que le da dignidad al hombre. Por lo tanto, Dios no podía interferir. Ya Dios había cumplido con su parte de darle el mandamiento al hombre. El mandamiento de que el hombre no debía tener relaciones sexuales hasta que no llegara a la perfección. Era la responsabilidad del hombre de cumplir con este mandamiento. Si Dios bloquea nuestra parte de responsabilidad, nos anula. Un hombre, si fuera creado sin responsabilidad, no tendría derecho a tomar dominio sobre la creación. Porque nosotros nos diferenciamos del resto de la creación justamente en ese hecho, de que tenemos responsabilidad. Por lo tanto, Dios no puede bloquear esa parte. Por mucho que le pese, por más dolor que le cause, Dios no puede bloquear la parte de responsabilidad humana. Entonces vamos a ver el proceso de la caída. Al comienzo, como dijimos, Dios tenía todo un proceso para la creación. Él tenía la idea muy clara de crear al hombre, pero también tenía la idea muy clara de todo lo que iba a ser necesario para ese hombre. ¿Se acuerdan? Entonces Dios crea cada partícula, cada átomo, cada molécula, todo lo que existe en el universo, y lo último que Él crea es al hombre, porque fue lo primero en lo que Él había pensado. Quiere decir que todo lo que Dios crea antes del hombre, lo crea para el hombre. Entonces, obviamente, Dios quería que exista el mundo espiritual y el mundo físico, porque el hombre iba a tener cuerpo y espíritu. Entonces, Dios crea primero el mundo espiritual, obviamente, porque el mundo espiritual está en la posición de causa. La causa aparece primero y el efecto después. El mundo espiritual está en la posición de sujeto. Dios crea entonces
de este modo el mundo angélico. Digo mundo angélico porque los únicos espíritus que existían eran los ángeles. No había espíritu humano todavía, no habían sido creados. ¿Se entiende? Y a la cabeza de ese mundo angélico había un arcángel llamado Lucifer. ¿Sí? Lucifer. Era un ángel, pero superior. Hay jerarquías también en el mundo angélico. Y este arcángel era el encargado de recibir el amor de Dios y distribuirlo en el mundo espiritual, en el mundo angélico. Bueno, quiere decir que ya existía esto. Lucifer no tenía ningún conflicto, recibía el amor de Dios, acompañó a Dios durante la creación. Esto se puede ver en la Biblia en realidad también. Cuando Dios creó al hombre, Él estaba hablando con alguien. En el Génesis ustedes pueden ver que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Dios habla en plural. Estaba hablando con alguien, estaba siendo acompañado por los ángeles, especialmente por Lucifer. Hasta allí no había ningún conflicto. Estaba todo bien para Lucifer. ¿Cuándo comienza el problema con Lucifer? En el momento en que Dios crea el mundo físico, ya él comienza a sentir algo extraño. Por primera vez, existía un ámbito que él no podía dominar. Él no podía controlar el mundo físico. Cuando un espíritu quiere tocar la materia, ¿no? Pasa de largo, no tiene dominio sobre el mundo físico. Y obviamente en el mundo físico existían animales. Probablemente haya habido alguna especie de animal que era la más grande y la más dominante. Y esa sí podía dominar todo el mundo físico. Pero él estaba acostumbrado a que todo lo que existía, de algún modo, estaba bajo su control. Ahora existía algo que no estaba bajo su control. Sin embargo, esto no lo conflictó demasiado, porque si bien era cierto que él no podía dominar este mundo físico, estos animales tampoco podían dominar su reinado, tampoco podían dominar su mundo. Entonces, hasta allí la cosa no era demasiado grave. ¿Se entiende? Pero más tarde, Dios creó a Adán. Y cuando Dios creó a Adán, ahora sí, Adán tenía cuerpo espiritual y cuerpo físico. Por primera vez existía una criatura que obviamente tenía acceso a ambos mundos. Tenía un acceso libre y directo con ambos mundos, mundo espiritual y mundo físico. Y que obviamente era el centro de ambos mundos. ¿Se entiende? Ahí comenzó su conflicto con él. Automáticamente se sintió desplazado por un ser superior. Pero ahí no terminaba la situación. Cuando Dios creó a Eva, ¿el plan de Dios cuál era? El plan de Dios era que el hombre, masculino, la mujer, femenina, el hombre llegara a ser uno con Dios reflejando sus características masculinas. Y la mujer llegara a ser uno con Dios reflejando sus características femeninas. En la relación de mente y cuerpo. ¿Sí? La Biblia dice que nosotros fuimos creados para ser la morada de Dios, o sea que el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Quiere decir que Dios se manifiesta a través de nosotros. Nosotros llegamos a ser la encarnación de Dios. La mente se incorpora a través del cuerpo, ¿no es cierto? Todo lo que es invisible dentro de la mente se llega a sustancializar a través del cuerpo. Y eso es maravilloso. Porque el amor se puede llegar a ser visible. Yo puedo tocar a una persona, puedo abrazarlo, puedo jugar con él. Mi amor se hace concreto, visible para él. ¿Sí? Ahora Lucifer no podía recibir el amor de Dios en forma directa. Porque Dios iba a estar encarnado a través de Adán y Eva. Adán iba a tener la autoridad, como la tuvo Jesús cuando llegó a la perfección, de decir, el que me ve a mí, ve a Dios. Y Eva también. Cuando llega a la perfección, ella tiene la autoridad de decir, el que me ve a mí, ve a Dios. Quiere decir que el amor de Dios es transmitido a través de ellos. Y este amor llega inclusive a ser más sustancial, repito, más concreto. Porque Dios no tiene una forma sustancial. Pero ahora esto sí tiene una forma sustancial. Adán tiene un cuerpo espiritual, igual que Lucifer. Eva tiene un cuerpo espiritual, igual que Lucifer. Ahora Dios tiene cuerpo.
Dios puede jugar con él. Dios puede amarlo. ¿Se entiende que es más concreto, es más sustancial? Sin embargo, él no entendió esto, él no tomó el punto de vista de Dios. Simplemente sintió que esta relación directa que él tenía con Dios había desaparecido. Ustedes fíjense como más tarde, muchos miles de años más tarde, este mismo Lucifer, cuando él tienta a Jesús en el desierto, Jesús le contesta: no tentarás al Señor tu Dios. Él no estaba tentando a Dios, estaba tentándolo a él. Le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué significa? ¿Quién es el Dios para él? El hombre. ¿Se entiende? El hombre fue creado como el Dios de Lucifer. Él fue creado para servir y para responder a Dios a través de servir a sus hijos. ¿Se entiende? Sin embargo, Lucifer no entendió esto y se sintió desplazado, sintió celos, sintió envidia, sintió resentimiento. No pudo entender que Dios jamás lo iba a abandonar si él era fiel. Si Dios creó a Lucifer con alguna necesidad, también creó todo para satisfacer esa necesidad. En ese sentido, nosotros mismos jamás debemos preocuparnos. Si hay alguna necesidad genuina en el individuo, Dios nos creó con la posibilidad de satisfacer esa necesidad. Si no, Dios no hubiera puesto esa necesidad en nosotros. Dios creó en Lucifer una necesidad de recibir amor. ¿Ustedes creen que después Dios lo iba a dejar sin amor? ¿Para qué hacer semejante insensibilidad? No, Dios tenía planeado para que todo el universo, para que todas las cosas de la creación estuvieran en perfecta armonía, satisfechas de todas sus necesidades. Sin embargo, Él no pudo tener la paciencia, y eso es muy importante como enseñanza para nosotros. Él no pudo tener la paciencia que correspondía en el momento en que correspondía. No pudo tomar el punto de vista de Dios. Y entonces Él abandonó su posición. ¿Qué significa que abandona su posición? No significa que se va a otro lado, ¿sí? Porque Dios está en todo el universo. Significa que abandona el propósito verdadero de su vida y se centraliza en otro propósito, que es un propósito falso. Ahora Lucifer tiene otro propósito. Este propósito que él tiene ahora es satisfacer sus necesidades de amor. ¿Puede ser bueno este propósito? No. Todo propósito que está apartado de este dominio es malo, automáticamente. Todo propósito que está apartado de esto es malo. Él quería satisfacer sus necesidades de amor. Ahora pensemos, ¿qué hubiera pasado si Lucifer hubiera tenido amor verdadero para Dios? Si él hubiera pensado, bueno, está bien, Dios no me ama más, no importa, aún así yo de algún modo voy a servir a los hijos de Dios. ¿Qué hubiera pasado con él en el día de hoy? ¿En qué posición estaría ubicado él? Él sería como el ancestro de algún modo, ¿no? Sería como aquel antiguo ser que acompañó a Dios durante la creación, que protegió y cuidó a los primeros hijos de Dios, que nos cuidó a todos nosotros desde el momento en que nacimos. ¿No sería maravilloso estar con él? ¿No sentiríamos amor con él? ¿No estaríamos felices de jugar con él? ¿No tendría él acaso una posición absolutamente privilegiada en el universo? Sí, sería privilegiado. Sería el sirviente de los hijos de Dios. ¿Se entiende? En realidad, ser el sirviente de los hijos de Dios es una posición súper privilegiada en el universo. Por eso Jesús más tarde presentó una ley absoluta para nuestra restauración. Él dijo, el que quiera salvar su vida, la va a perder, pero el que esté dispuesto a perderla, la va a salvar. Es una ley. El que quiera tomar algo lo va a perder, pero el que esté dispuesto a darlo, lo va a recibir. Si él hubiera estado dispuesto a perder, hubiera dicho, bueno, está bien, aún así yo me quedo sin amor, yo voy a servir a los hijos de Dios, después se habría dado cuenta que nada perdió. Todo lo contrario. Realmente privilegiada. Sin embargo, él no tuvo fe, no tuvo paciencia, y es lo que nos ocurre a nosotros. Vamos a ver que la naturaleza satánica que nosotros tenemos, como Jesús decía, ustedes incorporaron una naturaleza satánica, tiene este mismo tipo de características. La heredamos de este proceso, proviene de este proceso. Entonces muchas veces no tenemos la paciencia de esperar
que un fruto madure. Esperar recibir las cosas cuando corresponden que sean recibidas. Tenemos ansiedad, falta de confianza, ¿sí? Y queremos robar las cosas antes de tiempo. Entonces él se apartó de esa posición. Sí, por supuesto, la pregunta de muchas personas es muy obvia. Muchas personas preguntan, bueno, pero si Dios es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, ¿acaso no pudo prever que esto podía ocurrir? ¿No pudo Dios acaso darse cuenta de que realmente Lucifer, que tenía también capacidades de experimentar sentimientos, iba a sentir celos? ¿Qué piensan ustedes? Sí, por supuesto, Dios sabía perfectamente que Lucifer podía experimentar celos. Pero eso no es problema para Dios. Ese no era problema. Según el principio, para que este propósito se concrete, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta para que este propósito llegue a realizarse, según vimos en los principios de la creación? Hace falta un sujeto, hace falta un objeto, este objeto se tiene que unir al mismo propósito, tiene que responder y entonces recién se concreta este propósito como resultado. Si esto ocurriera, ¿este resultado sería bueno o malo? Malo, porque todo propósito que está apartado de Dios es malo. Acá llegaría a existir el mal. ¿Sí? Pero que él momentáneamente se sienta confundido, que momentáneamente abandone su posición, no era demasiado grave para Dios. Y ahí ustedes van a llegar a una conclusión muy clara, que en realidad en el plan de Dios hay una inmensa flexibilidad. Si Dios fuera un Dios rígido, cualquier pequeño error que hubiéramos cometido ya se quebraría el plan universal. ¿Sí? Aún en nuestro cuerpo físico podemos observar eso. A veces comemos cosas que son tóxicas o cosas que no son muy sanas, a veces no, casi siempre. Y aún así continuamos. El hombre fuma, toma alcohol, hasta se droga. Y aún así, de algún modo, claro, una vez que quiebra el límite, que va más allá del límite, ya se quebró. Pero en el plan de Dios había cierta flexibilidad, porque donde hay amor hay flexibilidad. La rigidez muestra una falta de tolerancia. La rigidez absoluta mostraría una falta de tolerancia. Ante cualquier pequeño error ya se quiebra todo y todo se derrumba. Veamos acá la flexibilidad muy clara. Lucifer abandonó su posición, pero no era tan grave para Dios. Inclusive la Biblia dice que hasta Dios es un Dios celoso. La Biblia dice en el Génesis, cuando pide que no deben crearse imágenes, ¿no? Dice, yo soy un Dios celoso. Quiere decir que los celos en realidad no son necesariamente algo malo. Lo que es malo es qué hago yo con los celos. Si debido a que yo tengo este sentimiento momentáneo de celos y por eso cometo una venganza o un acto de maldad, entonces es el acto de maldad el que es malo. ¿Se entiende? Por ejemplo, imagínense que hay un foco de luz. ¿Sí? Este foco emana luz. Y yo interpongo un obstáculo acá. ¿No se va a producir sombra? Sí, ¿verdad? Es natural. Yo interpongo un obstáculo a la luz, me produce sombra. El foco de luz representa a Dios. La luz representa el amor. El obstáculo eran Adán y Eva. Y la sombra representa los celos. ¿Sí? ¿Es natural o no? Sí, es natural. Hasta hoy en día es totalmente natural que hasta los niños, cuando uno tiene un niño y nace otro, el segundo, el mayorcito siente un poco de celos. No, nadie se va a desesperar demasiado por eso, es normal. Cuando crezca se va a aprender a amar a su hermanito y no hay ningún problema. Salvo que realmente él decida hacer algo malo contra ese hermano. Entonces sí, esos celos se convierten en algo malo. Pero si no, no. Hasta acá la cosa no era demasiado grave. Lucifer simplemente había abandonado su posición. Sin embargo, es obvio en la Biblia que él continuó con esta relación con Eva. Seguía habiendo un dar y recibir entre Lucifer y Eva. Cuando hay un dar y recibir, tiene que haber un propósito. Cuando hay un dar y recibir, tiene que haber un sujeto y un objeto. ¿Sí o no? Siempre que hay dar y recibir, tiene que haber sujeto u objeto. ¿Quién me puede decir si este dar y recibir podría haber llegado a ser bueno? ¿Podría haber llegado a ser bueno, sí o no? Sí.
si hubiera estado centralizado en Eva como sujeto, transmitiendo este propósito, el propósito de Dios, este dar y recibir sería bueno, porque ella estaría transmitiendo el amor de Dios para Lucifer, colocándolo a él en su posición. Eva podría haberle dicho a Lucifer, no, cuidado con lo que dices, estás equivocado, ¿sí? Y le transmite a él el mandamiento de Dios en forma clara. Y en realidad, ella intentó eso al principio. Si ustedes leen la Biblia, ella le dice, no debo comer del fruto. Pero automáticamente él insiste con su propósito. Ella nunca debería haberse unido a este propósito. ¿Se entiende? Quiere decir que Eva debería haber estado sí o sí en la posición de sujeto con este propósito. Si ella se coloca en la posición de objeto, es porque está recibiendo este propósito. Y bueno, no tardó mucho en hacer eso. Llegó un momento que al final ella, según la Biblia, aceptó lo que Lucifer le estaba proponiendo. Quiere decir que ella cortó la relación con este propósito. Y abandonó también su posición y se colocó acá. Eva se colocó en la posición de objeto. Quiere decir que estaba aceptando este propósito. Y entonces sí, llegó a sustancializarse el mal a través del acto de fornicación. Fornicación significa una relación sexual ilícita, ilegal, fuera de la voluntad de Dios. Ahí sí, por primera vez, llegó a existir un propósito, un resultado falso, malo, en contra de la voluntad de Dios. Y ahora sí, él ya tenía un instrumento concreto que había heredado este propósito. Entonces ahora, él envía a Eva a tentar a Adán. ¿Por qué? Porque si Adán continuara creciendo hacia la perfección, él se podría convertir en el salvador de Eva. Si Adán llegara a la perfección, él podría salvar a Eva después. Entonces, ¿qué tan verdadero era el amor de Lucifer que él mismo después envía a Eva a tentar a Adán? Y al final entonces, Adán también cae en la tentación y ambos se centralizan en el propósito falso de Lucifer, que ahora la Biblia lo llama Satán, el enemigo de Dios. Adán y Eva estaban centralizados en un Dios falso. Y la Biblia lo dice en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice que Satán se colocó en la posición de Dios de este mundo. Dios de este mundo. Ahora había un hombre y una mujer centralizados totalmente en un propósito falso, dominados por un ser totalmente falso. Y como resultado de esto, ellos tuvieron hijos que reflejaron siempre las características de Satán. Y esto lo decía en Jesús en Juan 8:44. Leamos lo que decía Jesús. En Juan 8:44. Porque lo que él decía en realidad está reflejando muy claramente todo esto que estamos hablando. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús no decía esto porque estaba enojado ese día. Él sabía que sus palabras iban a permanecer en la historia humana durante miles de años. Él era muy responsable de las cosas que decía. Y no le causaba gracia decir esto. Pero él tuvo que decirlo. Ustedes son hijos del demonio. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y por eso queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio. Jesús dijo que él fue homicida desde los comienzos. Es obvio que él había asesinado a alguien. ¿A quién había matado Satanás? A Adán y Eva. Los mató espiritualmente porque los apartó de la fuente de vida que es Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y por eso cumplís los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad. ¿Ven qué claro que es? Dice, no se mantuvo en la verdad. Quiere decir que él estaba en la verdad también. Algunas personas han pensado equivocadamente que siempre hubo dos dioses, el del bien y el del mal. Así como existe el bien, existe el mal también. No, eso no es verdad. Satanás, en realidad, había sido creado como Lucifer dentro del dominio de Dios. Por eso Jesús dijo, y no se mantuvo en la verdad. Quiere decir que en algún momento estaba dentro del dominio de la verdad. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad,
porque no hay verdad en él, cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Él es el padre de la mentira, dice Jesús. ¿Qué tan grave es eso? Bueno, observemos un poco el mundo en el que estamos viviendo hoy. ¿Conocen a alguien que nunca haya mentido? ¿Hay alguno de los presentes que nunca haya mentido? Si alguno levantara la mano diciendo yo, ese sería el más mentiroso de todos, ¿sí o no? La mentira es la moneda cotidiana, ¿no? Todo el mundo se maneja con la mentira, mentira en todos lados. Hasta en la propia familia mentimos, hasta a nuestros propios hijos le mentimos, hasta a nuestros propios padres le mentimos. Hay estafas, hay robos, hay violaciones, hay destrucción de familias, hay todo tipo de mentira. Pero Jesús decía, Él es el padre de la mentira. ¿Se imagina lo que sería un mundo donde no existiera la mentira? ¿Se imaginan un mundo donde uno podría ir a comprar cualquier cosa o salir a la calle y no existiría la mentira? Cualquier cosa que me digan automáticamente es la verdad. Qué maravilla que sería. Pero Él destruyó esa clase de mundo. Él es el padre de la mentira. Y hoy en día estamos acostumbrados, qué triste, estamos acostumbrados a la mentira. Entonces de acá proviene toda la extensión de esto. Una familia falsa, una sociedad falsa, una nación falsa, un mundo falso. Y esto es el infierno. El infierno. Bueno, repito lo que dije antes, ¿no? Estamos alimentados constantemente por la mentira, estamos alimentados constantemente por el odio, estamos constantemente alimentados por el resentimiento, por los celos, ¿sí? Y casi nos parece natural, pero no es natural, es común que es diferente. Y tan común es que casi no nos desesperamos, deberíamos estar desesperados. Si nosotros hubiéramos vivido toda nuestra vida acá en este mundo de verdad, y una sola hora nos ponen en este mundo, no podríamos tolerarlo, ¿verdad o no? Ni una hora, saldríamos a las calles de Nueva York sobre todo, ¿no? Ustedes están acá, ni una hora uno puede soportar, podría soportar. Pero sin embargo nosotros vivimos y casi congeniamos con este mundo, y de algún modo casi sentimos que es natural. Qué terrible la situación del hombre. Algo tan bajo, algo tan miserable, él siente que es natural. Pero cuando nosotros nos reunimos en un seminario como este y empezamos a imaginar, aunque sea remotamente, cómo hubiera sido un mundo de bondad, ahí nos damos cuenta qué terrible que es el mundo. Casi no queremos salir afuera de nuevo, ¿no? Él creó esta clase de mundo. Y la mentira, en realidad, repito, es como la moneda cotidiana. Pero tenemos que apartarnos de la mentira. Porque la mentira es una droga. En el mundo de afuera, ¿no?, existe la droga. Y la gente la consume a pesar de que la destruye. ¿Por qué la gente consume la droga? Por la misma razón que la gente utiliza la mentira. Porque creen que le es útil. La mentira y la droga son exactamente lo mismo. La mentira es la droga espiritual. La mentira es como una droga espiritual. Porque fíjense ustedes que la droga le hace creer a la gente que lo saca de algún problema. La droga le hace sentir a la persona que de algún modo está colaborando con él. Lo hace de algún modo zafar de algún problema. Él cree eso. Cuando está desesperado, está deprimido, se droga y momentáneamente siente, salí de mi problema. Pero una dosis de droga pide otra. ¿Sí? Una dosis de droga ya pide otra mayor. Y esa otra mayor va a pedir otra mayor. Y esa otra mayor va a pedir otra hasta que se cruza un límite intolerable y ahí el cuerpo dice basta y la persona terminó. ¿Sí? ¿No es igual con la mentira? Con la mentira ocurre exactamente lo mismo. La persona utiliza la mentira igual que la droga porque cree que lo va a sacar de un apuro. Repito, la droga, la persona está deprimida y cree que, bueno, con esto ya salió de la depresión. Mentira, después que termina más deprimido todavía. Y entonces necesita una dosis mayor. Con la mentira es lo mismo. Me encuentro en una situación, miento y parece que escapé. ¿Verdad o no? Parece muy útil la mentira. Tanto es así que a veces no sabemos qué haríamos sin la mentira. Menos mal que pude zafar, decimos. Pero no nos damos cuenta que una mentira trae a otra. Una mentira tiene que ser encubierta por otra mentira. Y esa mentira trae otra. Y después otra. Por ejemplo,
Yo me acuerdo siempre, una vez leí un artículo que se le hizo a Roger Moore. ¿Conocen el actor Roger Moore? Y él dice, a mí no me gusta que me hagan reportajes, porque nunca puedo recordar las mentiras que dije en el reportaje anterior. Es cómico, pero ¿es verdad o no? Personas que mienten tanto que después tienen que estar haciendo un esfuerzo para recordar a ver qué mentira dije o no vaya a ser que se queme. ¿Verdad o no? ¿Qué clase de vida es esa? Entonces es como la droga, una dosis le pide otra, esa dosis le pide otra y otra, hasta que al final cruza un límite. Entonces la persona empieza a mentir. Primero no pasa nada, parece que zafó de la situación. Después empieza a mentir en su casa, empieza a mentir a su esposa, empieza a mentir a sus hijos, empieza a mentir en el trabajo, hasta que llega un momento que ya es intolerable la situación. Si miente una vez más, ya nadie se lo va a tolerar. Ya es tildado de un mentiroso, falso, corrupto. ¿Sí o no? Y ya nadie quiere escucharlo más. Esa persona destruyó su situación, destruyó su medio ambiente, tiene que escapar. ¿Verdad o no? Terminó, ya nadie cree en él. O sea, cruzó un límite, igual que la droga. Y ese es el momento del derrumbe de su vida. Bueno, eso es lo que él creó. Un mundo de mentira. Por eso los amigos no duran poco, por eso los matrimonios duran poco, por eso la confianza que nos tienen duran poco. ¿Cómo podemos vivir una vida así? Se supone que deberíamos crear relaciones eternas, ¿no? Relaciones eternas, amistades y amor eterno. Sin embargo, lo destruimos porque tenemos este vicio. Somos viciosos. Espiritualmente tenemos un vicio, el vicio de la mentira. Y continúa en este mundo. Hasta el punto que al final nos tenemos que poner una máscara, ¿no? Una máscara para ocultar nuestra verdadera identidad. Y tanto la llevamos puesta que al final nos creemos que así somos. ¿Sí? Bueno, entonces este mundo quedó vacío, el mundo, el plan de Dios, quedó destruido y en su lugar se formó este plan. Y Jesús decía que de este linaje venimos nosotros. Entonces vamos a analizar un poco cuáles son los puntos de la naturaleza caída. ¿Qué puntos heredamos? ¿Qué características heredamos? ¿Qué características de la naturaleza caída tenemos nosotros? Y van a ver que todos los puntos ustedes los van a sentir muy reflejados, van a sentir que realmente es así, y vienen de este proceso, vienen claramente de este proceso. Primero, ¿qué fue lo que hizo mal Lucifer en primera medida? No confió en el plan universal, no confió en el verdadero propósito de su existencia. En realidad sintió ansiedad, abandonó su posición y se centralizó en su propio propósito. Por lo tanto, esto significa que no tomó el punto de vista de Dios. No tomó. Vamos a poner. No tomar el punto de vista de Dios. Ese es nuestro primer error. Nuestra primera característica de la naturaleza caída es no tomar el punto de vista de Dios. Hoy dijimos que que la Tierra fue creada para girar alrededor del Sol, ¿verdad? El Sol representa el propósito universal, el propósito colectivo, y el hecho de que la Tierra gire alrededor de su propio eje representa el propósito individual. Si la Tierra deja de girar alrededor del Sol, solamente le quedaría el propósito individual, girar alrededor de sí misma. Quiere decir que al no tomar el punto de vista de Dios, yo abandono el entendimiento del propósito colectivo y solamente me queda el propósito individual. Quiere decir que este es el origen del egocentrismo. ¿Qué significa ego? Ego significa yo. Egocentrismo significa yo como el centro. Yo soy el centro de todo. Todo tiene que girar alrededor mío. Pero todo el mundo está esperando eso, que todo gire alrededor de sí mismo. Entonces, si todo el mundo quiere que todo gire alrededor de sí mismo, nunca puede haber armonía. Esto es como consecuencia de no tomar el punto de vista de Dios. Automáticamente la persona que no toma el punto de vista de Dios comienza a centralizarse en su propio deseo. Por lo tanto, el segundo punto es abandono de la posición.
Abandono de la posición. ¿Qué pasó cuando Lucifer abandonó su posición? ¿Qué hay de grave en abandonar su posición? Bueno, todos nosotros nacimos, por lo tanto, en una posición equivocada. Cuando él abandonó su posición, se convirtió en el Dios falso de un mundo falso. Quiere decir que el abandono de la posición es el origen de la pérdida de la identidad. ¿Verdad? El abandono de la posición es el origen de la irresponsabilidad también y en la pérdida de la identidad. Él prefirió ser un Dios falso de un mundo falso en lugar de ser un sirviente verdadero en un mundo verdadero. Perdió su identidad. Y es lo que le pasa al hombre caído. ¿Por qué existe la envidia en un hombre que en realidad todos fuimos creados con características únicas? Las características de cada individuo es absolutamente única, no se puede repetir. Entonces, ¿por qué tenemos envidia? Porque en realidad perdimos nuestra verdadera identidad. El hombre perdió su verdadera identidad y no sabe qué es. Se siente ilegítimo en este mundo, se siente despersonalizado en este mundo, imita. Véanlo en la juventud, ¿sí? Que según las ropas, ¿no? Que se tiñen el pelo, que los aritos, que un día cambian y otro día se rapan la cabeza, otro día tratando de buscar desesperadamente alguna identidad. ¿Verdad o no? Por eso el hombre cree que a lo mejor puede demostrar que tiene algún valor, que es más importante, si tiene algún título, si tiene posesiones, según su ropa, si anda en un carro espectacular. Está buscando desesperadamente esa identidad perdida, constantemente. Y a veces sentimos que a lo mejor con algún título o cosas, ustedes habrán entrado a lo mejor al estudio de algún abogado o alguien y ven montones de diplomas colgados por ahí, ¿sí? No digo que esté mal, no digo que esté mal estudiar, pero está mal cuando es la búsqueda desesperada de una identidad a través de cosas materiales, cosas externas. Porque en realidad el individuo debería interpretar que él es un hijo único, que las características que él tiene son únicas en el universo. ¿Sí? Les cuento una anécdota. Para que vean cómo funciona, a lo mejor ustedes tienen alguna anécdota semejante, ¿no? ¿Hasta qué punto llega la desesperación de sentirse identificado por algo externo? La persona perdió su identidad, entonces cree que tal o cual cosa marcan su nivel. Y lo habrán visto en propaganda de televisión, ¿no? Si tomas tal whisky, entonces tienes nivel. Si fumas tal cigarrillo, entonces tú tienes personalidad. ¿Verdad o no? ¿Y es verdadero o es falso todo eso? Es falso. En mi familia hay una historia de mi abuelita, que una vez ella fue a un médico. Entonces estaba conversando con el médico de su situación y le dice, bueno, mire señor, y él la interrumpe y dice, doctor. Ah, bueno, perdón. Entonces siguió hablando y sí, como usted sabe, señor, la volvió a interrumpir y le dijo, doctor. Ah, perdón, sí. Y al rato volvió a hablar y se equivocó de nuevo, le dijo, bueno, sí, señor. Y él ya con enojo le dijo, doctor. Y ella lo miró y le dijo, como usted quiera, pero doctores hay muchos, mientras que señores hay pocos. Sabia mi abuelita, ¿no? O sea, ¿por qué ese énfasis en que él tiene ese título? Porque esa era su identidad. Y si le sacan eso, él no es nada. Pero él era un señor, si quería. ¿Se entiende? Y hay mucha gente que tiene ese problema, una pérdida de identidad total. Y hasta hoy en día seguimos desesperadamente buscando esta identidad. Pero en realidad la verdadera identidad la vamos a recuperar cuando volvamos a estar en la posición de hijos de Dios. Cuando el hombre realmente interprete que fue creado para ciertas leyes y principios y que realmente practicándolos puede incorporar una personalidad verdadera, entonces naturalmente él va a sentir que es único. Cada uno de nosotros tiene el destino de sentir que es único. Volver a incorporar esa identidad verdadera. Mientras tanto, siempre vamos a vivir desesperados. Y por este tipo de ansiedad de recuperar nuestra posición perdida,
termina el hombre en esa ansiedad por cosas materiales. ¿Por qué? Porque él piensa, cuando tenga tal o cual cosa, me voy a sentir más seguro. Y cuando la tiene se da cuenta que no siente eso. Entonces quiere más. Y cuando obtiene más se da cuenta que aún así no siente todavía lo que le está buscando, entonces quiere más. ¿Ustedes vieron alguna vez algún millonario que se siente satisfecho? Dice, no, ya tengo suficiente, no quiero más. Nunca. Así tengan miles de millones de dólares, siempre quieren más. Es una enfermedad. Esa enfermedad solamente se va a subsanar cuando el hombre recupere su identidad perdida.